César Vallejo, uno de los más grandes escritores peruanos y universales. Nació en 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Vivió de cerca la pobreza, la injusticia y la violencia contra los más vulnerables. Poeta vanguardista, autor de Los Heraldos Negros y Trilce. También escribió narrativa comprometida, como El Tungsteno, publicada en 1931. Desde el Perú y luego desde su exilio en Europa, Vallejo miró siempre hacia su país, denunciando la explotación, el abuso de poder y la desigualdad que marcaban la vida de los más pobres. Su obra no solo es literaria, es también política, ética y profundamente humana. En este documental recorreremos el vínculo entre el tungsteno y la corrupción en el Perú de hoy. Veremos cómo la denuncia de Vallejo sigue vigente y nos interpela como sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a este documental titulado El tungsteno, la corrupción que no muere, Vallejo y el Perú de hoy. Acompáñenos a descubrir cómo una novela publicada hace casi un siglo sigue relevando verdades incómodas sobre nuestro país. La corrupción en el Perú no es un fenómeno nuevo. Ha atravesado gobiernos, instituciones y épocas, transformándose, adaptándose y persistiendo. Hace casi un siglo, César Vallejo denunció este problema en su novela El Tungsteno, retratando un Perú devastado por la explotación, la desigualdad y el abuso de poder. Hoy, pese al paso del tiempo, las sombras que Vallejo describió siguen presentes. Este documental explora cómo la literatura se convierte en un espejo que revela una verdad incómoda: la corrupción, ayer y hoy, sigue marcando el destino del país. En los años 30, la fiebre del tungsteno, también conocida como wolframio, atrajo empresas extranjeras al Perú, con el respaldo de autoridades locales. Compañías estadounidenses explotaban los recursos del país y sometían a los trabajadores indígenas a condiciones inhumanas. Jornadas extenuantes, salarios miserables y una vida marcada por el abuso y la desigualdad. César Vallejo, testigo crítico de su tiempo, plasmó esta realidad en su novela El Tungsteno, donde denuncia cómo el poder económico y político se unía para perpetuar la injusticia. La obra revela la complicidad entre las élites y el capital extranjero, mostrando que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino una estructura que se alimenta del silencio y la impunidad. Vallejo no solo describe la explotación minera, sino también la pérdida de dignidad humana y la violencia contra las comunidades indígenas, anticipando debates sobre derechos laborales y justicia social que siguen vigentes. Hoy, casi un siglo después, el Perú enfrenta problemas similares: concesiones mineras cuestionadas, contaminación ambiental, desigualdad y corrupción que atraviesa gobiernos y empresas. El tungsteno tiene un mensaje que sigue siendo actual al evidenciar que la lucha contra la injusticia continúa como un desafío ético y social ineludible. Vallejo retrata, sin adornos, la realidad devastadora que vivían las comunidades indígenas. Día tras día eran obligadas a entregar no solo sus granos y su ganado, sino también las herramientas con las que trabajan y los objetos esenciales para su supervivencia. Nada les era devuelto, ni siquiera una palabra de reconocimiento. Las escenas parecen repetirse sin fin: largas filas de hombres y mujeres llevando sacos imposibles de cargar, animales arrebatados sin explicación, capataces que vigilan desde lejos con una autoridad injusta, sostenida únicamente por la fuerza. Las horas cedían sus granos, sus ganados, artefactos y servicios sin remuneración alguna, escribe Vallejo, como un testigo indignado
como una voz que se niega a callar ante el abuso. Aquí no solo se denuncia unos cuantos opresores. Vallejo expone un sistema entero que se alimenta de la explotación, un orden donde la justicia ha sido desplazada por la codicia y el poder. Cada personaje refleja una pieza de ese engranaje que oprime, que humilla, que arranca a un pueblo su dignidad en silencio. El escritor, a través de estas páginas, nos obliga a mirar de frente una verdad dolorosa. La violencia no siempre se levanta con armas, a veces se sostiene con normas, con autoridades corruptas, con la indiferencia de quienes podrían hacer algo y no lo hacen. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el docente Donato Ramírez Rodríguez, quien nos ha brindado su tiempo para esta entrevista. La siguiente pregunta es, ¿por qué considera que César Vallejo utiliza la literatura como denuncia social y cómo este enfoque sigue siendo relevante frente a la corrupción contemporánea? Bien, César Vallejo utiliza este medio, lo que él domina, ¿no? Lo que es la literatura. Él es un gran literato y toda su vida se dedicó a este trabajo y por lo tanto él al ver las injusticias desde su terruño, que fue en Cajamarca, y al ver las injusticias que había, entonces buscó un medio. ¿Y cuál fue el medio que utilizó César Vallejo? Pues fue la literatura. Y además, como se dice, hasta ahorita podría servir este medio como para utilizar en nuestra actualidad para denunciar la corrupción que existe, ¿no? Todavía en nuestra sociedad, ¿no? La injusticia siempre va a estar allí en la sociedad, ¿no? Sobre todo el abuso que cometen, como se dice, los que realmente ostentan el poder, ¿no? Anteriormente fue pues justamente los gamonales, ¿no? La gente de poder y esta gente que tenía pues la economía, ¿no? A su poder, entonces utilizaba con fines de aprovecharse, de hacer de que ellos se beneficien, ¿no? Y además de extorsionar, o sea, vamos a decir también, no extorsionar, ¿no? De aprovechar y decir pues que utilizaban el aparato político para sus beneficios, ¿no? Y hasta ahorita se sigue utilizando. Eso es lo que utilizó César Vallejo a través de sus escritos. Hay muchas denuncias, sus poemas son tremendos ejemplos de denuncias. Sus cuentos, ¿no? Paco Yunque, etcétera, ¿no? Vamos a ver de que realmente y en sus poemas, pues él ve pues la injusticia que hay, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por compartirnos su opinión y su tiempo. Aquí nos encontramos con el docente Óscar Leoba de la Universidad César Vallejo, el cual nos va a responder la siguiente interrogante. ¿Por qué considera que César Vallejo utiliza la literatura como denuncia social y cómo este enfoque sigue siendo relevante frente a la corrupción contemporánea? Bien, gracias. Sí, mira, César Vallejo, en base a sus vivencias, ¿no? En base a que él ha nacido en la Sierra del Perú y ha sufrido, ¿no? El embate de la pobreza, ¿no? Del olvido por parte del Estado, ¿no? Y él plantea en todas sus poesías ese sufrimiento, ¿no? Ese agotamiento que tenía él y que lo reflejaba de algún modo representando a su pueblo, ¿no? A su sociedad, a su nación, ¿no? Se reflejaba en sus obras. Entonces, él reflejaba ese abandono, esas dificultades económicas, ¿no? Que él ha sufrido. Y entonces eso se refleja en sus obras y todavía es vigente porque vemos que en nuestro país todavía sufrimos de corrupción, ¿no? De desigualdad social, y por lo que se dice que todavía las poesías, también lo que es las obras de César Vallejo son vigentes y nos representan y representan al pueblo peruano.
Ok, muchísimas gracias. Muy bien, Eso sería señorita. todo. Ya, muy bien. Hasta luego. Buenos días, hoy nos encontramos con el licenciado Marshall Clemente Ángeles, licenciado del UNASAM, licenciado en comunicación lingüística y literatura. un experto que nos va a responder las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Qué importancia tiene el tungsteno? Bueno, para la cuestión peruana, la importancia se radica en que eh, va a representar la etapa de Vallejo de compromiso social. Se podría catalogar, o algunos lo catalogan como una novela panfletaria, ¿no? Que va a ser un discurso político de izquierda como propuesta, ¿no? Ella va a viajar a Europa y va a hacer todo una cosmovisión socialista, inscrito en el partido, ¿no? Y la importancia también va a radicar que va a representar la realidad peruana de esa época, ¿no? Los abusos que existían en esa época, en todo el Perú. Ya, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿puede una novela cambiar la forma en que vemos nuestro país? Más que vemos es la propuesta de una novela de compromiso es hacer cambiar a la población en totalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando va a narrar la objetividad de los abusos que van a cometer eh, los gerentes norteamericanos al invertir en una minería, ¿no? Y al recolectar, por ejemplo, trabajadores del lugar y pues abusar laboralmente de ellos. Entonces, al mirar esa realidad social, uno podría pues cambiar su forma de pensar, ¿no? Sentir un poco de empatía a las personas a las personas que carecen, por ejemplo, de ese tipo de recursos, ¿no? Vamos a ver la alianza que va a tener también la injerencia norteamericana con los pobladores, con las autoridades del lugar, ¿no? Inclusive van a tener todo la policía de su lado, la prefectura de su lado, para que puedan oprimir al pueblo, ¿no? Y van a pasar también un poco de grado de sumisión también por la parte más estructural, ¿no? Por ejemplo, los vicios que van a tener también los trabajadores ahí, ¿no? Una discusión que han tenido, por ejemplo, de la época, de esa época, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, el adormecimiento total que hayan tenido en la condición de reclamo social, hasta que va a llegar un personaje específico, ¿no? Ya. Muchas gracias. Como última pregunta tenemos, ¿qué entiende usted por literatura de resistencia? Bueno, como hemos visto en la novela, el tungsteno básicamente es un mineral necesario en esa época, ¿no? Pero también la resistencia es aquellos los que no tienen voz, ¿no? Por ejemplo, los que no tienen voz en esta novela son los trabajadores obreros mineros en esa época que vivían o trabajaban en las más básicas, con el pago mínimo de esa época, que no les alcanzaba para nada, ¿no? Inclusive también va a haber una resistencia, por ejemplo, femenina, ¿no? Van a golpear a una mujer, van a violar a una mujer, van a haber niños también perjudicados, muchos trabajadores asesinados, ¿no? Con colusión entre los empresarios norteamericanos, con colusión también con muchos trabajadores, autoridades de la zona. Entonces la resistencia es de los trabajadores, la resistencia son de las mujeres oprimidas, de los niños, de las poblaciones vulnerables, que mayormente eran indígenas también, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Las personas que menos tienen, esa es la resistencia, la voz que tienen voz, y eso se va a demostrar bastante en la novela de Compromiso, en la novela El Tungsteno, que básicamente es el reflejo de hacer cambiar el pensamiento o influir bastante dentro del pensamiento crítico de los jóvenes, de los lectores de Vallejo, básicamente. Muchas gracias, esta fue nuestra entrevista, espero que haya sido de su agrado. La corrupción no aparece de la nada, se construye poco a poco en silencios cómplices y en decisiones que se justifican como lo necesario. En el Perú, el abuso de poder dejó de sorprender porque se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Un soborno aquí, un favor allá, una amenaza disfrazada de orden. Cada acto fortalece una red invisible que atrapa a todos. En el tungsteno, la corrupción penetra todo nivel de poder. El comisario, los empresarios, el juez, el cura, todos participan de una u otra forma en el sometimiento del pueblo. Como dice una parte de la novela, autoridades y soldados se mostraban poseídos de una ira desenfrenada. El sometimiento contra los indígenas no solo era militar, también era simbólica. Se les negaba la palabra, la justicia y la dignidad. Para ellos, la presencia de soldados no solo representaba control,
sino también el recordatorio permanente de que su vida valía mucho menos que los intereses de la élite. Cuando la injusticia se vuelve celebrada y aplaudida, deja de ser un simple error, se convierte en cultura. Como señalan varios estudiosos, la corrupción en el Perú también es aprendida, normalizada y transmitida de generación en generación. La corrupción no solo es un acto, es una estructura que se sostiene sobre la indiferencia, el miedo y a veces la necesidad. El tungsteno no es solo una novela del pasado, es un llamado permanente a mirar al Perú con honestidad, sin excusas. Vallejo nos recuerda que la corrupción no desaparece sola. Esta se combate con ética, con leyes justas, con ciudadanía activa y con memoria colectiva. Hoy, en el Perú del siglo XXI, la reflexión de Vallejo cobra una vigencia renovada. El tungsteno simboliza la necesidad urgente de transparencia y justicia en un país marcado por la corrupción histórica, en un contexto donde la desconfianza en las instituciones persiste. Recordar tungsteno nos impulsa a exigir una ciudadanía activa y vigilante, capaz de construir un futuro donde la ética y la memoria colectiva sean los pilares de una sociedad más justa y equitativa. Solo así podremos honrar el legado de Vallejo y transformar el tungsteno en un símbolo de esperanza y transformación para el Perú. La literatura no cambia gobiernos de un día para otro, pero sí transforma conciencias. Vallejo, Mato de Turner y Casa, Alegría y otros autores mostraron la misma herida, la injusticia que atraviesa nuestra historia. El tungsteno no es solo una denuncia del pasado, es un libro que obliga al lector a mirar de frente lo que aún persiste. Cuando un joven peruano lo lee, no encuentra solo personajes o escenas remotas, encuentra preguntas que siguen vigentes. En ese momento, la lectura deja de ser un ejercicio académico y se convierte en un acto de despertar. En aulas, bibliotecas y clubes de lectura, la palabra literaria abre espacios de reflexión, nos enseña a interpretar, cuestionar y reconocer los ciclos que se repiten. Por eso se dice que quien no conoce la historia está destinado a repetirla. La literatura existe para evitar ese olvido y para recordarnos que ciertos patrones regresan cuando dejamos de mirar con atención. Un libro no detiene la corrupción, pero sí forma a quien un día exigirá justicia. No cambia una ley, pero puede cambiar la manera en que entendemos el país. Esa es su verdadera fuerza, convertir la memoria en conciencia y la conciencia en resistencia. Por eso, la palabra es un arma, no porque ataque, sino porque ilumina. Y en un país que aún enfrenta las sombras que Vallejo señaló, esa luz sigue siendo necesaria. El tungsteno no es solo una novela del pasado, es un espejo que todavía nos alcanza. Es un llamado permanente a mirar al Perú con honestidad, sin excusas ni evasiones. Vallejo nos recuerda que la corrupción no desaparece por sí sola. Se enfrenta con ética, con leyes realmente justas, con una ciudadanía que no se queda en silencio y que en una memoria colectiva que no olvida lo vivido. Su mensaje sigue vivo, porque mientras existan injusticias, su denuncia continúa hablándonos.